Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está, Liz? Buenas tardes, ¿cómo ha pasado? Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la materia, con lo que vimos visto la clase anterior. Con respecto a las pruebas, aún me encuentro en el proceso de evaluación, así que posiblemente lo más seguro que no lo tendremos aún esta semana. Sobre la pequeña, el trabajo en equipo también se le pasó las notas del día de hoy y estoy por pasarles en las noches efectivamente las correcciones a las personas que coordinaron o fueron, digamos, el jefe del grupo, ¿no? Para que lo puedan compartir entre ustedes. Muy bien. En la clase anterior, recordemos entonces, habíamos comenzado a revisar los conceptos a través de Fuenlabra relacionados a las técnicas de conteo. Habíamos revisado entonces algunos principios adicionales del principio multiplicativo y estábamos verificando un ejemplo de este principio aditivo y cómo se pueden combinar finalmente estos tipos de principios. Esto era el objetivo de revelarlo para fin de ir estructurando unas reglas básicas en probabilidad, ¿no? Lo que habíamos señalado. Cuando habíamos hecho un repaso de este primer ejemplo con la aplicación del principio multiplicativo y al mismo tiempo también el principio aditivo, ¿no? Cuando queremos obtener los diferentes caminos que se pueden generar para pasar del punto A hasta el punto N. Bueno, esto es con respecto al primer ejercicio. Muy bien, a continuación podríamos generar otro tipo de ejemplo. Vamos a terminemos finalmente este propio ejemplo que habíamos visto para dejar concluido. Muy bien, recordemos entonces este primer problema. Estábamos señalando, de acuerdo a este diagrama, a esta figura, que teníamos 5, digamos así, sectores, jurisdicciones, lugares, y de acuerdo a los enunciados de este ejemplo nos pedían el literal a viajar desde el lugar A hasta el lugar E, efectivamente de cuántas maneras o formas es posible realizar este traslado, ¿no? Este viaje desde A hasta E. Entonces habíamos definido, si recordamos la solución, que podría ser el desarrollo desde el punto A al punto E, pasando por el punto B y el punto C. O podría también decidirse realizar desde el punto A hasta el punto E, pasando por el punto B y por el punto D, y de esta manera hasta el punto E. Por lo tanto, podría optar o irse por la parte de arriba, si lo podemos ver de esta forma, o ir por la parte de abajo. Esa decisión del O indica que se debe escoger el uno o el otro camino. Entonces, se generan eventos mutuamente excluyentes al tomar el punto C con el punto D, estas rutas, ¿no? De tal manera que en el camino por el punto C aplicamos los principios multiplicativos que habíamos visto. Hay 4 caminos diferentes desde el punto A al punto B, y 3 desde el punto B al punto C, es decir, tendríamos una multiplicación de 4 por 3, y desde el punto C hasta el punto E tendríamos, en este caso, 2 caminos. De acuerdo al principio multiplicativo, tendríamos un total de formas distintas desde el punto A hasta el punto E, pasando por el punto C, en total de 4 por 3 por 2. Eso ya lo habíamos comentado en su momento, ¿no? Como lo vemos aquí, 4 por 3 y por 2. Pero ahora, si desea pasar por el punto D de manera similar, tendríamos 4 caminos desde el A hasta el B, 2 desde el B al D y también 4 desde el D al E. El procedimiento será entonces 4 por 2 por 4, pasando por este punto D. Bien, como lo habíamos visto. Por lo tanto, hasta aquí es el empleo del principio multiplicativo. Pero como habíamos señalado, podría optar por subir o ir por la ruta que contiene el punto C, o ir por la ruta que contiene el D, lo cual se refiere a la suma de estos eventos, es decir, la aplicación del evento aditivo, no es lo que está generalizando en este primer literal. Muy bien, vamos verificando cuál será en este caso el total
viajes posibles que se pueden hacer de acuerdo al literal B. Es redondo, en este caso se entiende que vamos a iniciar en el punto A, llegamos al punto E y nuevamente vamos a retornar hacia el punto A. Eso es lo que finalmente nos señala. Muy bien, a fin incluso de verificar o generar algunas calificaciones, quería comentar cuál persona está interesada en o se anime a querer darnos solución en este otro literal. ¿Alguna persona que quisiera participar? Yo, profe, Emil Bercal. Por favor, tenga la bondad. Ya, ¿le leo? Sí, por favor. Ya. 5 ciudades se comunican según el diagrama que presentamos a continuación. ¿De cuántas formas es posible viajar desde A hasta E, hacer el viaje redondo desde A hasta E, hacer el viaje redondo desde A hasta E sin usar el mismo camino más de una vez? Ok, el literal B. ¿Cuál sería el desarrollo de este literal, por favor? Solo iríamos viendo los... No, el objetivo era ver si es que se anima a resolver el literal B. Esta es la inquietud que, de acuerdo a la explicación que estábamos haciendo. ¿Cree que lo pueda realizar? a ver, ya le veo las fórmulas. No haría falta fórmulas, ¿no? Un pequeño razonamiento. Si lo queremos Entonces, desarrollar de esta forma. simplemente sería ir desde A hasta B, desde B a D y de regreso. No haría falta pasar por el módulo, por el nodo C. ¿Por qué no lo pasaría usted? Porque, imagino, viaje redondo refiere a por el mismo camino, entonces el B tiene dos, incluso para que no se repita, dos caminos para hacer. Ok, pero recuerde que nos solicita estimar de cuántas maneras es posible realizar este viaje redondo, es decir, desde A hasta E y nuevamente regresar al punto A. Esto es lo que finalmente nos comenta. ¿Cree que podríamos generar esta técnica o este principio, estos principios para poder determinar el total de resultados posibles? Recuerde que estamos buscando contar, ¿no? Realizar una técnica de conteo para saber este número posibles de resultados. Ya, entonces simplemente tendríamos que multiplicar los caminos, que sería 4 por Ok, 2 por 4, 32, ya, haciéndole por por el por camino el de punto A, B. B, D, E. Perfecto, ¿qué más? Y hacer la misma cantidad de caminos de regreso, entonces sería 64. Ok. Y terminaría ahí la respuesta. Sí. Ok, gracias. Me hace acuerdo para, por favor, anotarle. Tenemos, Fernando también nos quiere colaborar. Fernando Gutiérrez, por favor. Sí, en este caso es el Perdón, no le escuchamos. Si es tan gentil nuevamente. en este caso es el literal B, ¿cierto? Es decir, ¿cuáles serían los posibles valores? Ah, si dice hacer un viaje redondo desde A hasta E, primero tendríamos que hacer como dijo el otro compañero, ir de A, multiplicar esos 4 caminos por B, y ahí tenemos muchas formas de hacer. Podemos ir de A, B, hacia C, E, D, B, A. Ok, También podemos hacer desde A, B, C, E, D, B, A. También desde A, B, C, E, D, B, A. Y creo que son como 4 formas. Entonces, en esas 4 formas haríamos el principio multiplicativo y luego sumaríamos el número de formas de los totales de las 4 formas que nos salió. ok, más o menos podríamos eh, desarrollar esta parte. Por favor, vamos a verlo con usted.
No sé si todos lo están viendo la hoja, por favor. En este caso sería desde A a B, C, E. Entonces, ese sería la mitad de un camino. Entonces tendríamos 4 Ok. por 3 por 3 y por 2. Entonces en el Sí. regreso también tendríamos 2, o sea, lo que teníamos por 2, por 3 y por 4. Eso sale 4 por 3 por 3. Sale 576 formas. Total. Ya, esa es de una manera. Ahora vamos de la otra manera, que sería desde A hasta B, de B hasta C y de C hasta E, otra vez. En este caso tendríamos para el regreso desde otro lado, desde E hasta D, y desde D hasta B y desde B hasta A. Entonces, en este caso tendríamos 4 por 3 por 2 por 4 por 2 por 4. En este caso sale 4 por 3 por 2, 768 formas. Entonces ahí tendremos dos formas. También hay otra, creo que hay otra forma desde A a B, de B a D, de D a E, y el regreso sería de E a C y de B a A. Entonces, en este caso también sería 4 por 2 por 4 por 2 por 3 por 4, y esto sería saldría 824 formas. No, perdón, 1024 formas. Y ya entonces, con esto yo creo que ya habría como hacer yo no creo que haya de otra forma que haya como hacerle. Ok. De acuerdo. Perfecto. Gracias a Fernando. John, terminemos con John, por favor. John, Steven nos quiere comentar. Sí, profe, ¿me escucha? Claro que sí, le escuchamos. Según yo creo que hay tres formas para ir desde A hasta ella sería el viaje redondo. Una ¿Cuál sería sería? que empiece de A, B, D, E y regrese igual de E, D, B, A. Esa es la primera forma. Y la segunda sería A, B, C, E y regrese E, C, B, A. Y la última forma sería que recorra por todas las letras, sino sería A, B, D, E, C, B y regrese a A. Es decir, justo las formas que están expresadas en la pantalla. ¿Concuerda entonces con el desarrollo del compañero? Ujú. Ok, muy bien. Tenemos estas, bueno, también Alex nos quiere, bueno, terminemos con Alex. Alex Darío nos quiere comentar, por favor, Alex. Yo digo que son 4 caminos. ¿Cuál serían los 4 So, caminos? el primero sería de A, B, C, E, de regreso S, B, A. Luego el Ok, otro camino sería A, B, C, E, de regreso E, D, B, A. Luego el otro camino sería A, B, D, E y de regreso E, D, B, A. Y el último camino sería A, B, D, E y de regreso E, C, B, A. Esos es- serían los 4 caminos. ¿cuál es el que nos falta entonces, por favor? No veo el Excel. Para ver el Excel. No sé si el resto lo está viendo, por favor. No, Inge, yo tampoco veo. Se ve el Excel, se ve la hoja del- Ok, espérenme un momentito, por favor.
Ahí de pronto, por favor, lo... Sí, ahí Sí, sí se ve. sí, ya se ve. ¿Cuál sería el cuarto camino, por favor, que nos estaba comentando? A ver, el primero. El segundo. Parece que era, si nos faltaba el ABCE. A ver, era A, B, D, E. Y de regreso SBA. Ya lo tenemos en el No, camino 3. ese es el tercero, perdón. Entonces el que faltaría sería. A ver, aquí tengo. SBA, BCE, LBA, ABDE. A ver, ABDE, SBA, sí. O sea, la ida sí sería bien, ABDE. El regreso sería EDBA. EDBA. Sí. ¿Así? ¿Cuánto sería el total de valores, por favor? A ver, serían de A a B serían 4. Ya. De B a C serían 2. Y de D a E serían 4 igual. Y Es luego decir, en este caso, guión 32 para la ida. A. Y para la vuelta sería de E a C, que serían 2. De B a A, que serían 3. Y el último serían 4 caminos. Que me sería un total de 24 formas. Y al multiplicar esas dos formas nos saldrían 768 formas. Estos son los desarrollos que tenemos. Muy bien. Bueno, vamos a concluir con las participaciones y gracias a las personas que nos apoyaron y vamos a explicar este contenido, ¿no? Para efectivamente pasar a calificar estos resultados. Bien, ¿qué tenemos en este caso, no? Efectivamente, recuerden que vamos a hacer el viaje redondo que nos comenta, ¿no? Es decir, vamos necesariamente a ir del punto A hasta el punto E y luego regresar. Eso es lo que se va a hacer. Por lo tanto, los planteamientos que nos comentaron los dos últimos compañeros, o los tres últimos, digamos, el último compañero en particular es el que más realmente se acierta a la realidad. Tenemos 4 posibles resultados. Nótense que podría, si bien es cierto, el primer viaje que lo han definido por el punto A, B, C, E, como ida, si lo podemos poner, si quisiéramos, para dar una referencia, la ida, y el regreso por los mismos nodos. Es decir, nuevamente podría optar por regresar por el mismo nodo, generándose estas posibles campos, nuestras posibles rutas, digamos, que se pueden generar. Muy bien. ¿Cuál es entonces el planteamiento? Si se toma de acuerdo al principio de multiplicación 4 desde el punto A al punto B, del punto B al punto C existen 3 y del punto C al punto E existen 2, ya sabíamos que teníamos un total de 4 por 3 y por 2. Sí, en el regreso de manera similar 2 por 3 y por 4. Entonces el planteamiento deberá ser 24 por 24. Nótense que sí. ¿Por qué? Porque necesariamente debemos cumplir con nuestro, recuerden, nuestro evento, nuestro experimento. Y nuestro experimento consiste en regresar al punto. Por lo tanto, no puede ser uno. Necesariamente debemos regresar. Es decir, si estamos yendo de ida, también vamos a regresar a tener el regreso. Por lo tanto, es correcto la aseveración que nos hizo el compañero, es equivalente a multiplicar de acuerdo a la regla del conteo 4 por 3 y por 2 en la ida, y al mismo tiempo por 2 formas de regresar 3 y 4 hasta el punto A. Esto es por el camino o el nodo C que lo vieron. Ahora, realizando este otro desarrollo, nótese que se va por el nodo C
pero regresa por el nodo D. Es posible también, posibles trayectos, también es adecuado, es correcto. Por lo tanto, el desarrollo de acuerdo al principio multiplicativo debería ser subiendo por el nodo C, 4 por 3 y por 2, como nos comentan los compañeros, y el regreso por 4 caminos que existen desde el punto E, pasando por el punto D, por 2 y por 4. Es decir, se cumplen este total de 768 formas. El tercer camino es ir ahora en cambio por el nodo D y regresar por el punto C. Es posible también, estas maneras de desarrollar estas rutas también. Efectivamente no tenemos mayor condición en el siguiente literal. Por lo tanto, el desarrollo debería ser similar, ¿no? 4 por 2 por 4, el regreso por 2 por 3 y por 4. Finalmente, la última desarrollo consistiría en ir por el punto C, parece que está repetido, ¿no? Con el punto A. Sí, que era C, ABD, no era ABC. B, ok. Y regresa luego por el propio punto D. ¿Es correcto? Sí, entonces regresa por el propio punto D, ¿no? ¿Cuál sería entonces, de acuerdo al principio multiplicativo? 4 por 2 por 4 nuevamente, por 4, por 2 y por 4. Esto nos da un total de 1024 formas. Ahí concluye el ejercicio. Pues la respuesta es no, ya que hemos calculado de manera individual las posibles rutas que se generan. Pero en esta técnica del conteo debo aplicar el principio aditivo. Ya que cualquiera de estos 4 posibles grandes rutas, digamos así, o combinaciones dependiendo del nodo, nos generan un total, en este caso, de formas de generar esta ruta de un total de 3136. Muy bien. No sé si queda claro esta parte, por favor, para todos. Tenemos aún manos levantadas. Fernando, ¿nos quería comentar algo? No, dije, sí me quedó levantada la mano. Ok, gracias. Muy bien, entonces, ¿qué pasaría ahora, efectivamente, si en nuestro ejemplo quisiéramos darle otra condición de acuerdo al desarrollo? Bueno, antes de pasar, quisiera, por favor, me ayuden las personas que participan en este momento, por favor. Comenzamos por... Chica y Salexing. ¿Usted fue la primera persona que nos ayudó? No, profe, aquí estoy. Al final, Bercade, Emil. Lo que me falló fue sumar al final en vez de multiplicar. Bueno, y de delimitar los 4, tenía la idea, digamos, pero no lo visualicé todo. Bercade, ¿no? Bercade Emil. Sí, profe. Ok, vamos a darle una nota aceptable. La otra Gracias, persona profe. que nos ayudó fue Fernando, me parece. Sí. Fernando, estuvo más cerca realmente, sí, mucho más cerca. Nos faltó la inclusión de la cuarta ruta, pero también tiene una participación aceptable. Esperen un ratito, le anoto. Luego tuvimos dos participaciones más. ¿Cuáles fueron, por favor? Yo, profe, yo le quería preguntar algo, licenciado. Claro. ¿Cómo, digamos que la misma ruta que sería circular, se repiten los mismos caminos y daría el mismo valor, no se le tomaría en cuenta solo una en vez de dos? Por eso solo le dije 3. Eso no estaba muy seguro. Okay. Ahora vamos a explicar nuevamente. Solamente déjeme la nota, por favor. John Steven, ¿su apellido era? Quinato. Había una persona más que nos ayudó. Chica y Salexing. Le dije la cuarta forma. Ahí está Alex. Muy bien. Ok,
Ok, gracias. Regresamos nuevamente a explicar este apartado, ¿no? De acuerdo a lo que nos comenta el compañero, posiblemente podría darse una confusión en este desarrollo. Asumamos, de acuerdo a este ejemplo, que no existiera el nodo D, que solo existe el nodo C. Por lo tanto, si quiero realizar un viaje hasta el punto E, podría optar por la primera línea azul o las líneas superiores azules desde el punto A al punto B, del punto D al punto C por la línea superior, y desde el punto C al punto E. ¿Es posible esta ida, por favor? John, ¿es posible esta ida? Sí, profe. ¿Y es posible regresar por las mismas líneas azules superiores? Regresar por el punto E al C por la línea de arriba y luego del C al B por la línea superior y de manera similar hasta el punto A. ¿Es posible regresar por esa línea? Sí, profe. Muy bien. Entonces, es posible de acuerdo a la información. ¿Sí? Por lo tanto, las grandes rutas también generan este análisis de posibles rutas. ¿Cuándo es efectivamente válida su concepción o el razonamiento que nos dice John? Es de acuerdo al siguiente en literal. ¿Qué pasa si queremos hacer el viaje redondo pero sin repetir los caminos? Un camino las 4 rutas, ¿no? Es decir, la unión de los 4 puntos, ¿no? Sí, por lo tanto, basta que un segmento no se repita, digámoslo así, para que se entienda que es una ruta diferente. ¿Cuál será este desarrollo? Por favor, vamos a pedirlo, nos ayude alguien. John, por favor, John Darío, tenga la bondad. Buenas noches, profe. Buenas noches. De acuerdo a la condición que me da ahorita, entonces creo que tendría que hacer un planteamiento similar que la condición anterior, solo que en este caso, al ser sin repetir los caminos, tendría que pasar por A, luego por B, por D y por E. Y al momento de regresar tendría que restar un camino en cada tramo. Ya. Entonces sería, a ver, el primer tramo sería 4 por 2. 4 por 2 por 4. Ya, por 3 por 1 por 3. Ya, la siguiente ruta, Ahí. sí, ahí salió bien la primera ruta. Sí. La siguiente ruta que iría de A por B por C por E. Okay. Ya, sería 4 por 3 por 2. Y al regresar sería por 1 por 2 por 3. Ya la siguiente ruta que podría hacer sería A, B, D, E, C. A, B, D, E, C, A, B. B, perdón. Sí, es del A, B, D, E, C, A, C, B, A. Ok. Sí, por esa ruta. Por ahí tendría que hacer el 4 por 2. Por 4 por 2 por 3 y por 3. Y el último camino que tendría que sería A, B, C, E, D, B, A. Ya, ese sería 4 por 3 por 2 por 4 por 2 por 3. Ok. Ya, el resultado de ello. ¿Algo más, John, por favor? Sí, para tener el resultado total tendría que sumar todos los resultados de mis caminos para tener
el total de viajes redondos sin repetir caminos. Ok, gracias, John. Kevin Fernando, por favor. ¿Usted está de acuerdo con estas rutas o quiere añadir algo, por favor? Quería añadir algo, y en este caso nosotros estamos considerando los caminos, pero como dice la redonda, nosotros igualmente estamos haciendo n-1 caminos. Por ejemplo, nosotros tendríamos en este caso la posibilidad de ir desde A hasta B, B, C, CE, y en este caso tendríamos pues todos los caminos. O sea, por ejemplo, 4 por 3 por 2. Pero ahora si dice a la redonda quiere decir que voy a regresar por ese mismo trayecto que yo fui pasando para las 5 ciudades, o en este caso las 4 ciudades. Sería restando, por ejemplo, de E a C, de C a B y de B a A respectivamente, sería por un camino, por 2 caminos y por 3 caminos. Ese sería para el primer trayecto en las 4 ciudades, pero digamos que en la otra posibilidad yo tengo para ir, o sea, de la ciudad A, B, de B a D y de D a E, igualmente se aplica el mismo concepto. En este caso sería asumiendo que de A a B hay 4 caminos, de B a D hay 2 caminos, de D a E hay 4 caminos. Se supone que de la misma forma, al hacer un viaje a la redonda voy a volver por ese mismo camino, pero restando un camino por el cual ya no voy a volver. Respectivamente, de E a D, de D a B y de B a A sería 3, 1 y 3 caminos. Yo lo interpreté de esa forma. Ok, gracias. Interesante el planteamiento que nos comenta Kevin, por favor. ¿Algún otro planteamiento de pronto, por favor? ¿No? Muy bien. Nótense que el planteamiento que nos comenta efectivamente el compañero es bastante interesante. Él nos hace la apreciación de que si es el viaje redondo, podría entenderse que necesariamente va a ocupar la misma grande ruta, ¿no? Es decir, necesariamente si va a ir por el nodo C, necesariamente debe regresar por el punto C, digamos, si fuese una ciudad, por la ciudad C, por este nodo. Y si opta ir por el nodo D, necesariamente debe optar por el mismo nodo. Por lo tanto, esta otra interpretación indica que solo existen 2 posibles grandes rutas. Eso es lo que nos comentan nuestros compañeros. Si voy por el punto D, necesariamente debo regresar por el punto D, y si voy por el punto C, debo regresar por el punto D. Bueno, realmente es un tema efectivamente de aclaración, ¿no? En este caso, de pronto el enunciado podría haberse explicado un poco mejor para entender lo que se entiende por viaje redondo, ¿no? En este caso, la condición, o bueno, lo que se quiere plasmar en esta primera etapa, era que necesariamente regrese al punto A, nada más. Vaya al punto E y regrese al punto A. No necesariamente que vaya por los mismos grandes nodos, ¿no? Finalmente esa era la condición, sin repetir, incluso habíamos visto basta que fuese una sección menos para que fuese un camino diferente. Muy bien, pero bajo la otra concepción del compañero, efectivamente podría darse con un enunciado un poco más detallado. Supongamos que me refiero a viaje por los mismos nodos, digámoslo así, si quisiéramos predecir, por los mismos nodos, pero sin el camino, por ejemplo. Ahí efectivamente la propuesta que nos hace el compañero debería centrarse en únicamente estos 2 valores. Muy bien. Por lo tanto, efectivamente, también el planteamiento que nos dice el compañero es acertado, ¿no? Es bastante claro, dependiendo de la interpretación que los dé. En este caso, me falta un poco poner más incidencia en que el único objetivo era ir desde el punto A hasta el punto E y regresar. Esa era la única condición. Y en este caso, sin repetir el camino, se había querido explicar que basta que un trayecto, un tramo de esta ruta no se repita. ¿Okay? Por lo tanto, realmente el número total de combinaciones son como nos comentó yo. Bien, no sé si queda claro esta parte, por favor. Muy bien, de todas maneras se merece una anotación. Por favor, la persona que nos ayudó con la segunda interpretación,
¿Cuál era, por favor, su nombre? Justo Maldonado, ingeniero. Na- Justo Maldonado. Maldonado. Muy bien, tiene un valor alto, si le ponemos por esa explicación que nos hace Santiago, ¿no? Santiago me dijo. Santiago Maldonado. Santiago, ¿verdad? ¿Es un ingeniero de cuál? ¿Del inciso A o del inciso B? La persona que nos ayuda al final es... Yo, ingeniero. que Fernando Pozo, Justo ok. Maldonado. Ok, le anoté mal. Perdón. Muy bien. Gracias entonces a la participación. Es efectivamente válida también la participación para aclarar posiblemente esta comprensión del texto, ¿no? Pero de acuerdo a lo que habíamos dicho en un inicio, estos son los posibles caminos. Y es evidente el desarrollo a realizar, debíamos haber escogido cada vez uno de estos posibles pasos, ya no puede repetirse, ya no puede saltar por el punto E, pero sí puede regresar, digamos, por la misma línea en este trayecto, pero sí puede tomar por los otros caminos. Muy bien. Eso entonces con la aplicación de estas... Ok. Sí. Pregunta. En el caso de que, digamos, en el nodo de... ¿puede compartir otra vez el ejercicio? Les voy a compartir un momentito, por favor. Ok. Lo teníamos, me parece, aquí. Sí. En el caso de que otra vez fuera por el nodo, o sea, del nodo B al D, si es que hubiera un solo camino y en el caso de que pidiera que no se repitan los caminos, entonces ahí es como que no tuviera solución, ¿verdad? O se multiplica. Buena pregunta, ¿no? Supongamos para todos que solamente contamos con el nodo D. Olvidémonos por un momento del nodo D. Y asumamos que del camino C al punto E solo existe una forma posible. ¿Cuántas maneras posibles de realizar ida y vuelta es posible? Sin repetir, en este caso, ninguna sección del camino, solamente podríamos hacer un viaje. No podemos hacer el viaje redondo, ya que necesariamente vamos a tener que regresar por el mismo camino. En este caso, no podría darse, no podría cumplirse realmente este evento, ¿no? Necesario de ida y vuelta o de retorno, si quisiéramos verlo así, no sería posible con esa condición de necesariamente evitar repetir un camino. Es correcto lo que nos comenta yo. Muy bien. Prácticamente aquí a continuación van a ver la resolución que converge prácticamente al mismo valor que habíamos visto. Y bueno, a continuación nos presenta otros ejemplos relacionados efectivamente al empleo de estas técnicas de conteo. Vamos a verle brevemente. En este caso analicemos los 2 o 3 primeros numerales de este ejercicio para pasar a unos conceptos más importantes. Por favor, si nos ayuda con la lectura, tenga la bondad, vamos a pedirle que nos ayude a Anderson, por favor, o Capana. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches, por favor. Calcula con los impares. Perdón, no sé si es mi internet, pero parece que no le escuchamos bien. No sé si el resto le escucha, compañero, por favor. Se lo escucha entrecortado. Debe ser mi conexión. Ok, bueno, vamos a darle entonces la oportunidad a, por favor, Renzo Parra, por favor. Ok. 2. Calcular cuántos números impares menores de 10.000 pueden expresarse usando los números 0, 3, 6, 9. Solución. Como en el resultado se tendrá números de 1, 2, 3 o 4 cifras, podemos considerar cada caso por separado. Y para que sean impares de los números 0, 3, 6, 9, únicamente podemos disponer del 3 y del 9. Recuerda que en el 0 no puede ser cifra inicial de ninguna expresión numérica de un número natural. Números impares de una cifra, el 3 y el 9. Números impares de dos cifras,
3 por 6 es igual a 6 números. Números impares de 3 cifras. 2 por 4 y por 3 es igual a 24 números. Números impares de 4 cifras. 2 por 4 por 4 por 3 es igual a 96 números. Los números impares menores a 10.000 que pueden expresarse usando los números 0, 3, 6, 9 por el principio aditivo son 2 más 6 más 24 más 96, que son 128 números. ¿Podría bajarlo un poco? De acuerdo, por favor. Conclusión. Muchos problemas de conteo se pueden resolver aplicando únicamente los principios multiplicativo y aditivo, pero en algunos casos esto implica un considerable número de operaciones y razonamientos de alta complejidad. Para evitarlos, se han obtenido fórmulas para situaciones específicas que facilitan la solución. Ok, gracias. ¿No? Entonces, analizando este otro ejemplo, nótense que es la aplicación de ambos principios, el aditivo y el multiplicativo. Ya habíamos relacionado en una clase anterior el conteo o la estructuración de ciertos números, ¿no? Incluso nos daba la recomendación en el libro de hacer ciertas casillas, recordemos, para de acuerdo a estas casillas o estos cuadrículas, ir dando el razonamiento de los posibles números que quedan disponibles para generar estas cifras. Aquí desde manera similar este ejemplo, ¿cuántos números impares efectivamente menores a 10.000? Se entiende que menores a 10.000 serán únicamente de 4 cifras, ¿no? Pueden expresarse utilizando únicamente estos 4 números. Muy bien, bajo este concepto, entonces, el número 3, solo el número 3 es un número impar, sí, y es menor a 10.000, es correcto. Por lo tanto, aquí no nos da restricción que deben ser de 4 cifras exclusivamente, de 2 cifras, ni de 3 cifras, es decir, podemos generar en cada uno de los casos, dependiendo si es que es una cifra o compuesta con 2 cifras para hacer decenas, con 3 cifras para hacer centenas, etcétera, cuántos valores o números impares podemos formar exclusivamente con este conjunto de 4 elementos. Muy bien, esto es lo que nos señala. De tal manera que si comenzamos a generar los números de una cifra, es decir, de unidades netamente, es evidente que solo contamos con 2 números posibles, el 3 y el 9. Son los 2 únicos números impares que se pueden generar con una cifra. Para los números ahora impares que se pueden generar con 2 cifras, ¿sí? Con estos 4 elementos, nótense que el desarrollo sigue siendo similar a los ejemplos anteriores. Si van a ser números impares, necesariamente estos 2 números van a ocupar, ¿sí? Los posibles valores que se van a generar para la combinación. Es decir, nótense que se quedan, en este caso se generan 2 números para la última cifra, si quisiéramos verlo en esta oportunidad, ya que deben ser impares. Y obviamente de los 4 que se pueden generar, ya nos quedan efectivamente 3, es lo que nos comenta, ¿no? Finalmente, generándonos un total de 6 números. Para las cifras de 3, en este caso de 3 cifras, es un planteamiento similar. Pero nótense que de manera general, nosotros no podemos desarrollar, ¿sí? O obtener números con el 0, ¿no? Eso es algo inicial, ¿no? El 0 realmente no puede ingresar. Entonces, vamos generando el mismo planteamiento, ¿no? ¿Cuántos números realmente contamos que son, en este caso, impares para los valores de 3 cifras? Esto es, a continuación, nos queda entonces un total de 24 valores de acuerdo al principio multiplicativo, y para las de 4 cifras de manera similar un total de 96. Por lo tanto, los números, en este caso los resultados de estas cifras, generan un total de 1028 números. Eso es lo que finalmente nos comenta en esta sección. Y bien, prácticamente estos ejemplos o el empleo de estas, nótense que en cada uno genera un principio multiplicativo y al final un principio aditivo para generalizar o realizar el conteo de los eventos. ¿Para qué era necesario este conteo de los eventos? Como habíamos señalado, ya que en su momento se deberá emplear para poder generar esta regla de probabilidad, es decir, esta división del total de eventos posibles de cierto evento para el total de los eventos que conforman nuestro espacio muestral, recordemos. De ahí nacen entonces las teorías que ya habíamos también revisado, los factoriales, y en este caso las permutaciones y combinaciones.
Como habíamos señalado aquí, nuestro autor nos presenta algunas clasificaciones o subclasificaciones en sí de lo que son las permutaciones. En nuestro libro anterior, de manera general, únicamente generaba esta definición, pero a continuación en Fuenlabra nos presenta algunas clasificaciones o, digamos, subclasificaciones de los tipos de permutaciones. Vamos a verificar entonces las denominadas permutaciones lineales y circulares que nos revela Fuenlabra. Muy bien. Por favor, vamos a pedirlo, nos ayude, tenga la bondad a Joel Kiwango, por favor. Sí, que buenas noches. Buenas noches, por favor. ¿Desde permutaciones? Bueno, por favor. Yep. Permutaciones. Cuando el problema de un conteo consiste en ordenar los elementos de un conjunto, decimos que se trata de una permutación del conjunto. Las permutaciones se clasifican en lineales, las cuales pertenecen a este tipo de casos en los cuales los elementos se ordenan en una fila. Circulares son todos aquellos casos en que los elementos deben ser colocados alrededor de un círculo en una secuencia cíclica o cerrada. Permutaciones lineales. A. Permutaciones de n elementos diferentes en grupos de r elementos. B. Permutaciones de n elementos, no todas diferentes entre sí. C. Permutaciones de n elementos diferentes en grupos de n elementos. En algunos casos, el número de lugares es menor que el número de elementos. Sin embargo, también se pueden presentar casos en que se disponga de un mayor número de lugares que de elementos. Cuando esto ocurre, se permutan los lugares con los elementos. Una permutación se expresa así, como n PR. Pero también se puede emplear las notaciones de P de n, R y P con exponente n sub R, donde n es el total de elementos para acomodar y R es la cantidad de elementos que se toman de n. El número de permutaciones de n elementos diferentes tomados en grupos de R en R se obtienen con la fórmula NPR igual a n que multiplica n menos 1 y que multiplica n menos 2 y así sucesivamente hasta que R sea menor o igual que n. Ok, gracias, mi hermano. ¿Listo? Sí, gracias. Muy bien, entonces nótense en estas clasificaciones que nos presenta Fuenlabra. Las lineales se hace referencia entonces a una característica, ¿no? Es que van a ser, o los elementos no generan un ordenamiento cerrado, es decir, podrían estar, se entienden, filas, a diferencia de las circulares que ya lo veremos a continuación. Entonces, entre las lineales, Fuenlabra nos genera tres tipos o tres subclasificaciones, ¿no? Cuando se toman n elementos, se puede decir de un total de n en grupos de R. Si quisiéramos verlo, el R sería un subconjunto menor o igual, como máximo igual hasta n, si se entiende. Entonces que n podría asimilarse como el total de elementos que conforman un conjunto, y de ese total de n vamos a escoger grupos, digámoslo así, de r elementos. Es decir, aquí se emplea la fórmula general que habíamos señalado, ¿no? En este caso. Pero esta primera demostración, o esta primera generalización, necesariamente contempla el número de permutaciones que se generan, ¿sí? De los n elementos diferentes tomados en grupo de R, ¿no? Es decir, cuando tenemos esta primera planteamiento, y vamos a revelar este tipo de desarrollo. Vamos aquí entonces a ocupar todos los posibles, en este caso, formas o arreglos dependiendo de nuestro n. Bueno, la demostración ya lo habíamos visto en una sesión anterior, da paso entonces a la fórmula clásica conocida de permutación, ¿sí? Que lo habíamos señalado en su momento. La característica aquí, digamos, adicional que efectivamente nos presenta Fuenlabra es la nomenclatura, ¿no? En algunos libros o en algunos casos se entenderá de esta manera la permutación o igual a la combinación, donde el n o este número mayor de elementos está al lado izquierdo y en los grupos en el lado derecho, ¿no? Otros lo presentan con una P y entre paréntesis también para este proceso de permutación, u otros como superíndice y subíndice. Lo mismo ocurre para las combinaciones, cambiando únicamente el término de P por la letra C. Bueno, entonces existen al menos esas tres formas de presentar a estas técnicas de conteo, ¿no?
Por lo tanto, las permutaciones ya habíamos señalado efectivamente que tiene esta característica o esta división a través de los factoriales. Muy bien, eso es lo que nos señala. De aquí nos das entonces una conclusión. ¿Qué pasaría o de cuántas maneras posibles puedo escoger 5 alumnos, digamos, de una muestra de 5? ¿Cuál sería, de cuántas maneras podríamos obtener este ejemplo que acabamos de señalar? ¿No? Hagámoslo de pronto, antes de pasar a el desarrollo. Si yo cuento con un número, digamos, de 3 personas, sé que han sido escogidas para cualquier análisis, digamos, de este grupo de 3, ¿de cuántas maneras puedo escoger 3? Obviamente solo existe una manera, ¿no? Eso es lo que finalmente nos señala el empleo de todos los grupos. En este caso, recordemos que el n puede ser, ¿sí?, necesariamente ocupado hasta un r que va a ser incluso igual al n. ¿Cuánto será el máximo? ¿Cuál es el valor máximo que llega a tomar este r o este subgrupo o grupos de elementos de nuestro gran conjunto de resultados, digamos así, o de eventos, hasta cuando tome el máximo, que es n? Por lo tanto, si r llega a ser tan grande como n, existe una única manera, como vemos a continuación. Si r llega a tender a ser a n, tendríamos una división en el denominador de 0, n menos n factorial, que es 1. Por lo tanto, finalmente tendríamos este resultado, ¿no?, un n factorial. Y eso es a lo que se refiere en este siguiente desarrollo. Veamos, por favor, el siguiente ejercicio. Por favor, vamos a pedirlo a... Tenga la bondad. Nos ayude Diego, por favor. Diego Rendón. Problemas. ¿Cuántas diferentes quintas de baloncesto pueden formarse con 7 jugadores disponibles para jugar cualquier posición? Solución. El problema se puede resolver aplicando el principio fundamental del conteo o con la fórmula n p sub r igual a n por n menos 1 por n menos 2 n menos r más 1. Si sustituimos, permutación es eso. 7 por 6 por 5 por 4 por 3 igual a 2520. Se pueden formar 2520 quintas diferentes con 7 jugadores disponibles. Observa cómo obtuvimos el último factor. Sustituimos en n menos r más 1 con n igual a 7, r igual a 5, n menos r más 1 igual a 7 menos 5 más 1 igual a 3. ¿Qué es el último término que anotamos? Sigo. Súbale un poquito, por favor. Ok, ya está, ahí está bien, muy amable. Perfecto. Nótese en este caso particular, ¿no? Nos señala de cuántas formas, ¿sí?, de un total de 7 jugadores se pueden escoger quintas de baloncesto. Es decir, nuestro R en este caso, o nuestro subconjunto, va a estar conformado por equipos de 5 personas, es lo que señala finalmente. Entonces, sé que no nos da una preferencia de que el orden realmente va a ser una característica necesaria, por lo tanto, se entiende que podemos, en este caso, referirnos a este proceso de permutación. Es lo que estamos revelando. Por lo tanto, nótense que efectivamente es el planteamiento similar a la técnica de conteo que habíamos visto cuando aplicábamos el principio multiplicativo. Por lo tanto, el desarrollo debería entenderse que es 7, 5, 4, 3, hasta el número 3. Y el último número viene de este planteamiento, ¿no?, del que habíamos comentado, de este famoso n menos r más 1. ¿Cómo se obtiene este desarrollo? También se lo puede obtener por esta ejemplificación del factorial. Por lo tanto, lo que no sé si se queda claro este desarrollo, el planteamiento que se genera a continuación es nuevamente el empleo de los razonamientos anteriores. Si escogemos 7, es decir, el primer candidato a conformar una quinta de baloncesto puede ser cualquiera de los 7 jugadores.
Si ya él ya es parte de este equipo, únicamente nos quedan 6. Al igual que conformar los números, ya luego vamos dando los elementos disponibles hasta conformar ¿cuántos valores? Necesariamente 5. Vamos a conformar 1, 2, 3, 4 y 5 miembros para conformar la quinta. Si quisiera conformar equipos de 4, ya no serían quintas, serían 4, tendríamos 7, 6, 5, hasta un total de 4. Muy bien. Si quisiera conformar solamente equipos de 2, sería en este caso 7 por 6. Muy bien. De tal manera, entonces, que se pueden conformar, de acuerdo a este ejemplo, 5200 quinta con estos 7 jugadores, ¿no? Aquí el desarrollo, entonces, es de dónde proviene este término, de este razonamiento, de la diferencia de este n menos r más 1. Muy bien. Realicemos este mismo ejemplo, por favor. No sé si están viendo la pantalla de Excel, por favor. ¿Me pueden confirmar? Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien. Solamente quería explicar para que no se genere confusión de este concepto. El desarrollo de esta permutación, nótese que ya lo habíamos señalado en su momento. Incluso traigamos a continuación la fórmula, creo que la podemos aprovechar para traerla. Muy bien. Sí. Si aplicáramos ordinariamente el proceso de permutación, sabríamos que nosotros deberíamos escoger las permutaciones, vamos a hacer con esta nomenclatura, de un total de 7 miembros y vamos a generar equipos de 5, ¿no? ¿Cuál sería el desarrollo? De acuerdo a nuestra formulación que habíamos visto en una clase anterior, deberíamos dividir finalmente el factorial de 7 y este valor dividirlo finalmente para la diferencia, si quisiéramos verlo así, el factorial de la diferencia entre nuestro n mayor menos el r, en este caso los elementos de 5. Nos debe dar un total, como lo acabamos de ver, de 2.520 formas de realizar, ¿no? estos arreglos. Esta fórmula que habíamos visto proviene realmente de este principio que habíamos hecho hasta un momento, de este principio multiplicativo. Entonces, ¿qué es lo que estábamos haciendo en su momento? Si voy a generar equipos de 5, de acuerdo a este mismo análisis, si tengo disponibles 7 personas que los voy a poner para darle una cierta característica, yo puedo escoger a cualquiera de estos elementos para que conforme mi equipo de 5. Es decir, si yo escojo el equipo A, como habíamos hecho estos arreglos, el siguiente elemento puede ser el B, el siguiente elemento podría ser el D, podría ser el F, por ejemplo, el G. Ya es un equipo de 5. Si quisiera formar otro ejemplo, ya no, como vemos, para las siguientes posibles combinaciones que pueda obtener, necesariamente vamos a ir obteniendo una posición ya ocupada. ¿Qué es lo que estamos entonces realizando? Que la primera posición, el equipo va a estar compuesto de 5 miembros. El primer miembro puede ser cualquiera de los 7 candidatos, ¿no? Ya vamos a ponerlo de esta manera. Asumamos en algún momento la condición de un evento, ¿no? De un evento necesariamente
o de un experimento que define resultados, ¿no? Si ahora voy a conformar un equipo de 5, ¿sí? De 5 miembros para generar este equipo de baloncesto, nótense que no podría ser posible conformar un equipo con solo 2 personas, de acuerdo a los eventos que nos pide o los eventos compuestos. Cada uno de estos elementos efectivamente puede entenderse como un evento simple, pero lo que nos pide nuestro experimento es conformar equipos de 5. Por lo tanto, daríamos esta similitud a los desarrollos que habíamos visto en unas clases de los eventos compuestos, de tal manera que se ha pintado de rojo para indicar la necesaria existencia del resto de eventos. Es decir, no puede existir equipos o quintas de baloncesto si solamente cuento con 3 elementos, con 2 elementos, con 4 elementos, ni con 6, ni con 7. Deben ser exactamente 5 elementos. Por lo tanto, deben darse al mismo tiempo la existencia de estas 5 posiciones del primer miembro. Por lo tanto, para conformar un equipo de 5, el primer elemento va a ser necesariamente escogido de los 7. Por lo tanto, existe 7 maneras de escoger a nuestro primer elemento. Si la persona ya forma parte de este equipo, necesariamente me quedan disponibles únicamente 6 jugadores para conformar el segundo miembro. Para conformar entonces el tercer miembro, disponemos del momento de 5 elementos o 5 personas disponibles, 4, y el último elemento en este caso serán 3, bajo el mismo razonamiento. Nótense que estoy conformando 5 quintas del primer miembro, el segundo miembro, el tercero, el cuarto y el quinto para que se generen los ejemplos o los equipos de 5. Por lo tanto, la primera posición debe existir 7 posibles formas, 6, 5, 4 y 3. Conformo entonces a manera del ejemplo de las cifras, 5 posiciones, 5 cifras. Por lo tanto, la última cifra que era de acuerdo a nuestro interés procede, si nos podemos dar cuenta, del total de n menos r más 1. Por lo tanto, recordemos que tenemos un total de 7 elementos menos 5 más 1. Este es entonces la equivalencia que nos señala. Nótese que da el mismo resultado que el empleo de la fórmula de permutación, porque la fórmula de permutación ya proviene de un desarrollo mucho más explícito a través de una demostración, pero realmente estas técnicas de conteo, tanto la permutación y combinación, provienen del empleo de estas fórmulas, de estos principios multiplicativos y aditivos. Muy bien, esto es lo que comentábamos. De tal manera que, ampliando este mismo ejemplo, ¿qué pasaría, como habíamos señalado, si yo necesariamente voy a escoger de mi equipo de 7, debo escoger cuántas maneras será posible obtener estos elementos? De una manera. ¿De una manera? Vamos a verlo entonces en el siguiente desarrollo. Por favor, continuemos en el siguiente ejemplo. En el ejemplo 2, vamos a revisarlo, por favor, si están amables, nos ayuda Joel Mero, por favor. ¿Está con nosotros? Felipe Muñoz, por favor. Tampoco está con nosotros. Por favor, Cristian Olivares, tenga la bondad. Sí, claro. Por favor. Ya. En una empresa, 5 ejecutivos asisten a una junta donde hay 7 sillas. Calcula de cuántas formas se pueden ocupar las sillas. Solución. Como únicamente se ocupan 5 sillas, el número de diferentes modos de ocuparlas es igual al número de permutaciones de 7 objetos considerados en grupos de 5. Los expresa 7p5 con la fórmula NPR es igual a N
factorial sobre n menos r factorial. Sustituimos con n es igual a 7 y r es igual a 5 en FacePack. Y el total de sillas que se pueden ocupar es de 2520 formas. Ok, muy amable. Entonces es evidente aquí el desarrollo que nos lee Cristian. Efectivamente aquí es el empleo ya de la fórmula de permutación, ¿no? Estamos realizando un desarrollo similar, pero ya bajo el empleo de las fórmulas de los factoriales. Por lo tanto existen, vamos a escoger un total de 7, en este caso, sillas disponibles de cuántas maneras se pueden generar arreglos de 5, ¿no? Es decir, de acuerdo al enunciado de cuántos modos se pueden ocupar las sillas, las 7 sillas disponibles, las 5 sillas disponibles, en este caso, las 7 sillas, perdón, con los 5 ejecutivos que pueden asistir en esta reunión, ¿no? Vamos a verificar ahora sí con el siguiente ejemplo lo que hace un momento habíamos comentado. Diego, por favor, Diego Borja, tenga la bondad. Ok, leo desde la 3. Por favor. 3. Determine cuántos números de 5 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5, sin repetir ningún dígito. Solución. Con la fórmula NPR igual a n factorial, sustituimos con n igual a 5 y tenemos que 5p5 es igual a 5 factorial. Entonces es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y eso da igual 120. Se pueden formar 120 números. Ok. ¿Y qué tiene diferencia entonces a lo que habíamos planteado en un momento? De pronto, Diego. Pues que... Y aquí aplicamos el factorial nomás. O sea, puede ser. Sí, vamos a verificar esta parte, ¿no? La verdad es que en un contexto realmente el empleo de estos factoriales que quisiera dejarlo bien comprendido, ¿no? Bien comprensible realmente. Nótense en este ejemplo, ¿no? Es un buen ejemplo. Supongamos que aún no aplicamos los conceptos de permutaciones y combinaciones. Y teníamos este ejemplo similar a los casos que habíamos visto, generar cuadrículas para saber de cuántos números puedo generar, ¿no? En este caso de 5 cifras que se pueden formar con los números 1, 2, 3, 4 y 5 sin repetir ningún número. Por lo tanto, si tengo únicamente disponible el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿cuántos números de 5 cifras puedo hacer? El propio número 1, 2, 3, 4, 5 es un número posible, es correcto. El propio número 5, 4, 3, 2, 1 también es un número de 5 cifras, es posible, es correcto, ¿no? El propio número 2, 3, 4, 5 y 1 también es un número. Es un número de 5 cifras, también es un número de 5 cifras, ¿no? Es correcto. Y de manera similar, si quisiéramos generar el número 4, 3, 1, 2, 5, también es un número de 5 cifras, y en todos estos casos se están repitiendo los dígitos, como podemos ver, en ninguno de ellos se repiten los dígitos en cada uno de estos casos que nos hemos generado. Por lo tanto, ¿qué es lo que finalmente se ha hecho? Se ha hecho la permutación, si quisiéramos verlo, de 5 tomados 5 elementos. De acuerdo a nuestra fórmula, recordemos que deberíamos aplicar el factorial de nuestro n mayor dividido para el factorial de la diferencia de mi n menos r. En este caso sigue siendo 5, dándonos un total de 120 valores. Eso es lo que finalmente nos señala en este ejemplo, ¿no? De tal manera que si nos ponemos a analizar al dividir para 0 factorial es 1, únicamente nos queda el numerador, ¿no? En este caso el n factorial. Esto asumiendo que un principio de permutación o de conteo, donde que se supone que cada uno de estos son números diferentes. En cuenta, son números diferentes entre sí. Ya que 12.345, si quisiéramos verlo, si estos fueran
digamos, dineros, es evidente que no son los mismos montos, ¿no? Son diferentes valores. Pero, ¿qué pasa si ahora yo digo que tengo Luis, Pedro, Marco, y vamos a poner un número, un nombre más, y Juan, por ejemplo. Y yo digo de cuántas formas diferentes puedo conformar equipos de 4. Por favor, ¿de cuántas maneras creemos que podía? ¿O quién me puede ayudar dictando, por favor, los posibles resultados? ¿Te escucho yo? Ah, sí, me nombra a mi profe. Listo, entonces, para saber de cuántas formas podemos conformar 4 equipos con los 4 integrantes, en este caso el n corresponde al mismo número de r. Por lo tanto, al tener n factorial sobre n menos r factorial, el lado de abajo de la división se anularía y sería, o sea, se restaría y sería 0 factorial, lo cual nos daría como resultado 1. Por lo que solo nos quedaría n factorial. Y eso nos daría un resultado de 4 por 3 por 2 por 1. Gracias, John. John nos comenta que existe 24 maneras. Gracias. Cristian, por favor. Nos quiere colaborar, Cristian. No. Sí, eso mismo, sino que las posiciones. Ok, gracias. Y Luis Esteban, por favor. No, sí estoy de acuerdo con el análisis de mi compañero John. Ok. Fuese esta la pregunta, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuánto alguien que no haya participado, por favor, quiera participar? ¿Sí? ¿Nos quiere ayudar nuevamente? Sí, solo una forma porque tenemos 4 participantes y no puedo hacer más. Ya. ¿Qué principio de conteo cree que hemos aplicado aquí, Cristian? Principio de conteo. O sea, el aditivo podría ser, porque solo tengo 4 integrantes y como son diferentes, les sumo. Ok, muy bien. Quiero hacer un grupo de 4, solo tengo 4, entonces la suma da 1. Ok, gracias. Gracias, Cristian. ¿De pronto alguna otra persona que quisiera participar? ¿Tenga otra idea de pronto? Bienvenida. ¿No? Bueno, realmente el concepto atrás de esto, ¿no? Nótense que el equipo podría estar conformado por Luis, por Pedro, por Marco y por Juan. ¿De acuerdo? Y el equipo podría estar conformado, si quisiéramos, por Juan,
Marco, por Pedro, por Luis. Sí, el equipo podría estar conformado también si quisiéramos por Marco, por Pedro, por Luis y por Juan. Pero este desarrollo, ¿cuántos equipos pues, se pueden conformar con cuatro integrantes con 4 elementos? Solo existe uno, ya que se entiende que aquí el orden importa o no importa el orden. Aquí el orden no importa, ¿no? Sigue siendo el mismo equipo. Los integrantes siguen siendo los mismos equipos. Por lo tanto, aquí que hemos aplicado un proceso combinatorio, ¿no? De un total de 4 elementos vamos a tomar 4 elementos. Solo existe una manera, o lo que es lo mismo, vamos a generar en este caso, en nuestro ejemplo, combinaciones de 4 tomado 4. Es lo que habíamos señalado. ¿Cuál es el empleo? Recordemos la fórmula, el factorial de nuestro n dividido para la multiplicación de los factoriales del n menos r de 4 menos 4 por la multiplicación del r factorial. En este caso 4 factorial es el r también, dándonos un total de 1. Eso es lo que estamos desarrollando. Por lo tanto, a lo que quisiéramos efectivamente determinar, que en algunos casos es más que analizar la técnica de conteo, permutación y combinación, que es únicamente la aplicación de la fórmula, está el sentido de los elementos que voy a analizar. Aquí si se entiende que son números, es evidente que un número difiere del otro en sus posiciones y genera un número totalmente diferente o una cifra diferente. En este otro caso, entonces, salvo que tuviera mayor información, se entendería que podría entenderse diferente la conformación del equipo de Luis, Pedro, Marco y Juan a Marco, PL, en este caso, y Juan, los miembros de este equipo. ¿Cuánto tenemos de esta importancia cuando el ejemplo o el texto o la información nos señale que el orden con el cual van a ser escogidos importa? Si hubiésemos hubiésemos reforzado este contenido indicando que la primera persona que va a ingresar va a ser el capitán del equipo, por ejemplo, es evidente que el empleo de las permutaciones es el adecuado, ya que el orden importa, ¿no?, de la conformación, pese a que los nombres o los miembros son los mismos, pero existe una importancia de la posición. Muy bien, esto únicamente es un paréntesis, ya que en algunos textos, por ejemplo, podría generar cierta confusión únicamente la manera como está expresado el texto, siendo entonces nuestro, digamos, as bajo la manga el analizar qué tipo de elementos son los que estamos analizando para conformar, en este caso, o aplicar las técnicas de conteo. Muy bien, esto es únicamente lo que queríamos explicar en esta oportunidad. Muy bien, por lo tanto, como vemos, un mismo ejemplo podría interpretarse de algunas formas, únicamente dependiendo realmente de la información que tengamos, ¿no? Pero atrás de esto, lo que sí es, digamos, evidente que existe un procedimiento o una técnica a través de principios multiplicativos y aditivos que se ha generado finalmente para determinar estas primeras reglas, ¿no? Estas son las permutaciones, el primer caso de permutaciones de manera general, ¿no? Y hicimos un paréntesis para generar esta diferencia con las combinaciones. El otro grupo de permutaciones que habíamos señalado, también de tipo lineal, recuerden que aún no llegamos a las cíclicas o las circulares. Aquí tenemos, Daniel nos presenta una fórmula. Esta fórmula funcionaría con el equipo de 4. En el equipo, no sé si todos están presentes, por favor, están viendo la exposición que nos da el compañero. Sí, profe. Muy bien. Bueno, realmente aquí habría que corregir algunas partes. Por lo general, el número mayor, el n, lo suelen poner en la parte de superíndice, ¿no? Es decir, para revelar que es el tamaño grande, ¿no? Caso contrario, aquí se entendería que de un número total de 2 elementos vamos a escoger 4, algo que sería irreal y lógico, entonces posible. Por lo tanto, aquí sería al contrario. Si estuviera 4 y 2, se entendería que de un 4 elementos posibles vamos a escoger solo 2. Por lo tanto, funcionaría con un equipo de 4, sí, pero solamente si voy a escoger equipos de 2. Ahí se podría emplear este desarrollo dándonos un valor de 6.
Gracias, Daniel, por el aporte. Muy bien. Regresando entonces a este desarrollo, ahora vamos a ver a qué se refiere las permutaciones, igual que son lineales, pero ahora donde no todos los elementos son diferentes entre sí, como lo que acabamos de ver hace un momento. Por favor, vamos a verificar este apartado. Vamos a pedirlo, nos ayude. Tengan la bondad, por favor. No sé si está con nosotros, por favor, Jaime Rodríguez. Parece que no está con nosotros. Por favor, Denis Trujillo. Presente. Sí, por favor. Ya. Permutaciones de n elementos no todos diferentes entre sí. Si n representa el número de permutaciones distintas de n elementos tomados de en n, donde hay un tipo de n1 elementos iguales entre sí, n2 elementos iguales entre sí de un segundo tipo, n3 elementos iguales entre sí de un tercer tipo y así sucesivamente hasta un grupo G. ¿Qué tiene ng elementos iguales entre sí? Entonces, el número de permutaciones de n elementos considerados de los grupos de n se obtiene con la siguiente fórmula. P es igual a n factorial sobre n1 factorial, n2 factorial, n3 factorial, hasta ng factorial. Si los elementos, si en los n elementos n1 son iguales, entonces n2, n3 hasta ng también son iguales. ¿Sigo? Por favor. Problemas. 1. Calcula el número de permutaciones diferentes que pueden formarse con las letras de la palabra matemáticas tomadas a la vez. Solución. La solución de este problema implica obtener el número de permutaciones de 11 letras consideradas en un grupo de 11, donde la letra A aparece repetida 3 veces, la letra T 2 veces y la letra M 2 veces. Ok. Con la fórmula n factorial sobre n1, n2, n3 factoriales hasta ng factorial sustituimos con n igual a 11, n1 igual a 3. n2 igual a 2, n3 igual a 2, p 11 factorial sobre 3 factorial, 2 factorial por 2 factorial. Eso desglosa. ¿Leo todo eso? No, solo el resultado, por favor. Ya. Se pueden formar 1.663.200 palabras, no necesariamente de uso común. Ok, muy amable, gracias. Entonces, este segundo desarrollo, tipo de permutación que nos presenta Fuenlabra, no sé si de pronto en algún momento alguna persona lo vio, posiblemente, no sé si en el colegio de pronto, pero esta permutación ¿a qué se refiere? ¿No? Cuando no todos, en este caso, los elementos son diferentes. Habíamos visto el caso que habíamos señalado a continuación, el número 1, 2, 3, 4, 5 son números que son diferentes, los miembros, o en este caso personas, se entiende que efectivamente son diferentes. Empleamos estas técnicas de conteo fácilmente distinguibles como la permutación y combinación de manera general, con las fórmulas iniciales que habíamos desarrollado. Muy bien, pero ¿qué pasa en esta particularidad? No todos los elementos son diferentes. Aquí nos da entonces que pueden existir este total de n, nuestro n total de elementos, subconjuntos de elementos que se repiten, ¿sí? Podríamos encontrar entonces un grupo que se repite en en un n sub 1 elementos iguales entre sí, y así varios grupos de elementos que se pueden repetir. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos este tipo de casos? Se refiere que los números de arreglos, nuevamente a través de permutaciones, donde se entiende que el orden sigue siendo un factor trascendental para este tipo de arreglos, puede ser calculado a través de esta fórmula, ¿no? Que vamos a dividir al igual que en las permutaciones. Recordemos el concepto similar, procede de un proceso efectivamente multiplicativo, ¿no? De este razonamiento. El empleo que se hace es el n factorial, nuevamente el numerador, para los n sub 1 hasta el n sub g factorial, el producto de estos factoriales. ¿Qué son estos valores del denominador?
son los números de casos que se repiten, ¿no? Los números de elementos que se están repitiendo son iguales. Muy bien. Como se aclara además fácilmente esta fórmula, nótese el siguiente ejemplo que nos dijo el compañero. Tenemos la palabra matemáticas, ¿no? Y queremos, asumiendo que toda palabra que se forme con, efectivamente, con este conjunto de letras va a tener sentido, pero posiblemente en la realidad algunas no podrán incluso ni pronunciarse, pero asumiendo que realmente este arreglo diferentes con estas letras forman una palabra, ¿cuántas palabras se pueden generar, ¿no? De manera diferente? Nótese entonces que la solución es verificar de total de letras que cuenta matemáticas, que en este caso se entiende que está compuesta por 11 letras, incluso no se toma en cuenta para este ejemplo la tilde que representa la segunda A, pero se sabe que existen un total de 11, en este caso letras, o nuestro N, 11 como elementos. Muy bien. ¿Cuáles se repiten? Nótese que se repite la M 2 veces. Podríamos entender que este es nuestro N sub 1 igual a 2, se repite la M 2 veces. La A se repite 3 veces, asumiendo que es igual a la con tilde. La T también se repite, en este caso, 2 veces. Muy bien. De acuerdo entonces a este planteamiento, nosotros podríamos emplear esta fórmula, ¿no? Vemos el N, ya lo habíamos señalado, 11 letras que componen la palabra matemáticas. Si N es igual a 3, que hace referencia a las letras A, podría ser el N sub 1, el N2, en este caso, se genera y concuerda con el número de veces que se repite la letra T, y en la M, si quisiéramos también darle la nomenclatura, será nuestro N sub 3. Muy bien. De acuerdo a este desarrollo, entonces el planteamiento será efectivamente 11 factorial dividido para 3 factorial, 2 factorial y 2 factorial. Muy bien. Dándonos este posible número de resultados. ¿Cuál es aquí de pronto, digamos, la inquietud? No sé si lo pudieron ver. En el desarrollo anterior, cuando recordemos esta formulación del n factorial, recordemos que los arreglos pueden darse hasta un r menor igual a n, ¿no? Es decir, se van a ocupar los elementos, se entiende de la manera de ocupar todos los elementos posibles que se pueden generar con este número de eventos. Por lo tanto, el R podría llegar teóricamente a ser hasta el N, ¿no? Ya lo habíamos señalado. Caso particular, cuando es igual al propio N, nos queda el denominador 0 factorial, que es igual a 1. En tal virtud, de acuerdo a esta pregunta, nótense que si sumamos el N1, que es 3, que es 2 y que es 2, nos da un total, de manera separada, de 7 elementos, de un total de 11 elementos. Muy bien. Por lo tanto, ¿por qué no llego a tener un total de 11 en la parte de abajo? Porque los demás son elementos diferenciables igual, o sea, sería factorial 1, factorial 1, factorial. Perfecto, gracias, Luis. ¿Cuál era su apellido, por favor, Luis? Berengues, profe. Gracias, Luis, por la aportación, y es justamente lo que queríamos explicar. Nótense que en esta fórmula o en esta explicación que nos da el libro, realmente atrás de ello deberíamos multiplicar por todos los n's, ¿no? En este caso, ¿cuántos elementos también existen para la letra E? Existe solamente uno, que debería ser un cierto n sub 4, que va a ser a la final 1 factorial, que sigue siendo 1. Y así sucesivamente hasta llegar a obtener los 11, que en este caso va a ser, si teníamos 7, va a ser 4 veces 1 factorial. Por lo tanto, no se representa en esta formulación, quedándonos únicamente la composición de los números que se repiten. Es correcto el desarrollo. Por lo tanto, de ahí nace esta otra fórmula de generar estos arreglos. Muy bien. Esto entonces como un paréntesis, de pronto si se llegase a tener esta pregunta, ¿y por qué el resto de elementos no se los considera? Realmente están considerados, pero se repiten una sola vez para el desarrollo de esta fórmula. Muy bien, veamos el segundo ejemplo, por favor. Vamos a pedirlo, nos ayude por favor a Kevin Simbaña, por favor.
Freddy Tapia, por favor. Ya, profe. 2. Calcular el número de permutaciones diferentes que pueden formarse con las letras de la palabra acacia, tomadas todas a la vez. Solución. Con la fórmula P igual a n factorial, n1 factorial, n2 factorial, n3 factorial, hasta ng factorial, sustituimos con n igual a 6, n1 igual a 3, n2 igual a 2. Nos da como resultado P igual a 6 factorial dividido para 3 factorial por 2 factorial. Esto nos da el resultado de 60 palabras que no necesariamente son de uso común. Ok, correcto, ¿no? Entonces notas el mismo desarrollo. Si el objetivo es generar entonces con estas 6 letras los posibles arreglos que se pueden generar diferentes, nos da un total de 60, ¿no? Donde también concluye que no todas serán necesariamente palabras de uso común, ¿no? Entendiéndose así que van a ser palabras existentes, pero bueno, únicamente como ejemplo. Este es entonces nuevamente el desarrollo de este tipo de concepto, de este tipo de permutación. Muy bien, una vez entonces explicado por qué esta suma de elementos nos llega a 6, damos paso entonces a las siguientes formas de arreglos, los denominados permutaciones cíclicas, de acuerdo a la clasificación que nos presenta en este caso el autor. Vamos a verificar brevemente este concepto para culminar en esta clase. Vamos a pedirlo, por favor, nos ayude con esta lectura, tenga la bondad. Por favor, si es tan amable, a Brian Loya, por favor. Listo, profe, ¿me escucha? Sí, gracias, por favor. Ya, profe. Permutaciones circulares cíclicas. Pertenecen a este tipo todos aquellos casos en que n elementos diferentes deben ser colocados alrededor de un círculo en una secuencia cíclica o cerrada. También en este caso interviene la totalidad de los elementos disponibles. El número de permutaciones circulares de n objetos donde la colocación del primer elemento puede considerarse como fija y los n-1 elementos restantes pueden arreglarse de n-1 factorial formas. Se expresa así: Pc es igual a n-1 factorial. Ya, problemas. 1. 3 mujeres y 3 hombres se van a sentar de modo en que sus lugares queden alternados. Calcula de cuántas formas pueden hacerlo si A se sientan en línea recta y B se sientan en una mesa circular. Leo la solución. Por favor. Ya, solución. A. Se sientan en línea recta. Podemos considerar que las mujeres se sientan en los lugares con número impar y los hombres en lugares con número par. Esto puede hacerse de 3 factorial y 3 factorial, formas diferentes. El mismo resultado se obtiene si las mujeres se sientan en lugares par y ellos en lugares impar. Así tenemos 2 que multiplica a 3 factorial por 3 factorial, que es igual a 2 por 6 por 6, que es igual a 72. Si se sientan en línea recta, lo pueden hacer en 72 formas. Ok, muy amable, gracias. Antes de pasar entonces a verificar esta diferencia con el literal B cuando se emplea realmente un arreglo circular, damos efectivamente relevancia a esta definición, ¿no? Si se entiende que es un arreglo circular, estamos asumiendo que se va a cerrar este círculo, o dicho de otra manera, como que todos los elementos se sientan alrededor de una mesa, alrededor de un círculo, van a cerrar entonces esta formación, a diferencia de los casos anteriores. Por lo tanto, si se va a cerrar, se entiende que al cerrar este elemento, uno de ellos queda fija para efectivamente colocar el resto de miembros, digamos, y de elementos de manera circular. Por lo tanto, a manera de entender este elemento fijo que comienza el círculo para que finalmente se cierre, nos da la maniobra del total de n-1 elementos que se van a ir ordenando. De aquí viene esta referencia de la permutación circular o cíclica, esta PC, que tiene esta característica, ¿no? Este n-1 factorial. Muy bien. Vamos a verificar este primer ejemplo y la diferencia con un arreglo de tipo lineal, como habíamos señalado.
Si tenemos 3 mujeres, como nos dice el ejemplo, y 3 hombres, y se van a sentar, ¿no? Como nos señala, de tal manera que efectivamente sus lugares queden alternados, se entiende que va a estar mujer, hombre, o hombre, mujer, etcétera, de manera alternada. ¿Cuántas maneras son posibles en este caso si se sientan en una línea recta, como nos señala, un arreglo de tipo horizontal? ¿Cuál será el razonamiento que tenemos en esta resolución? Obviamente es el empleo de estos 2 principios que habíamos señalado, ¿no? El principio aditivo y el principio multiplicativo. Muy bien. Dicho de esta manera, nótense que si comienza por ocuparse o formarse estos arreglos de línea recta, tomando como primer elemento una mujer, necesariamente el resto, si de elementos que van a conformarlo van a ser hombres. Eso es lo primero que hemos verificado. Bien, por lo tanto, si la primera posición es una mujer, ¿de cuántas maneras podemos escoger las mujeres? Efectivamente 3, ¿no? De 3 maneras podemos escoger la primera posición para hacer este arreglo lineal. Quedándonos entonces cuántos elementos posibles para conformar las posiciones alternadas. Para los hombres, también 3, ya que contamos también con 3 hombres y solo se han escogido mujeres. Muy bien, de tal manera generamos este tipo de arreglos similares a través del empleo del proceso multiplicativo. Muy bien. Y posteriormente ampliamos el principio aditivo si quisiéramos ahora entender qué pasa si el arreglo realmente fue comenzado o se originó con un hombre. ¿Cuántas maneras podemos generar hombres o digamos arreglos de hombres? Serán la primera posición 3, ¿no? 3. Luego, cuando se alterne una mujer, que también tendrá 3 maneras de escogerse, existirá o se escogerá el siguiente hombre, quedándome solamente 2 hombres. Luego, obviamente, 2 mujeres, posteriormente el último hombre y luego la última mujer. En otras palabras, tenemos 3 factorial por 3 factorial. Si es que comienzan por mujeres, entonces, o por hombres, es el mismo procedimiento. Empleamos el proceso multiplicativo, que es lo mismo haber sumado 3 factorial y 3 factorial más 3 factorial y 3 factorial. Es decir, 2 veces esta multiplicación de las 3 formas posibles que se pueden arreglar las mujeres y los hombres de manera alternada. Muy bien. Y ahora una referencia circular. Por favor, si lo verificamos brevemente. Por favor, si es tan amable. Bolívar Molina, por favor. Preguntas. Claro, dígame. ¿Por qué le multiplica por 2 al factorial de 3? O sea, los 2 factoriales de 3. Ok. Vamos a leer el literal B y vamos a profundizar con este desarrollo y el tiempo no nos da en la clase de mañana, pero terminemos el literal B, por favor, y le explicamos detalladamente esta parte. Por favor, está con nosotros Emilio Piedra, por favor. Por favor, el literal B. Se sientan en una mesa circular. Primero podemos sentar a las mujeres alrededor de la mesa en 2 factorial. El primer elemento está fijo, entonces quedan 3 lugares alternados para sentar a los hombres, que pueden sentarse en 3 factorial. Formas de donde 2 factorial por 3 factorial es igual a 2 por 6 igual a 12. Si se sientan en una nueva mesa circular, lo pueden hacer en 12 formas. Ok, gracias. Entonces, en esta relación del literal B, lo que nos señala finalmente ya es el empleo de este arreglo circular, ¿no? Por lo tanto, de acuerdo a lo que habíamos visto, uno de ellos, en este caso una mujer que toma la primera posición para garantizar que se cierre en este arreglo, nos quedan n-1 elementos. Por lo tanto, en este caso se refiere a 2 factorial, si es que en este caso se utiliza este arreglo, es lo que nos señala, ¿no? Finalmente, este empleo nos da el valor de 12. Ya lo vamos a ver con mayor detalle mañana.
Únicamente para explicar, bueno, aprovechando unos minutos más del tiempo, la pregunta que nos comentaba el compañero, ¿de dónde nace este arreglo? Vamos a tratar de hacerlo brevemente, ¿no? Nos dice que tenemos 3 hombres y 3 mujeres, ¿no? Vamos a ponerlo por facilidad H1 para referirnos al primer hombre, H2 y H3 para el orden respectivo, y para las mujeres también M1, M2 y M3. De que no implica realmente un orden en particular, únicamente que son 3 hombres diferentes y 3 mujeres diferentes. Si existiera un arreglo, nótense que tiene que ser secuencial de lo que nos dice el ternado, ¿no? Si comenzamos escogiendo los hombres, podríamos escoger el hombre 1, sí, podríamos escoger también la mujer 1, por ejemplo, luego el hombre 2, la mujer 2, por ejemplo, el hombre 3 y la mujer 3. ¿Es posible hacer este arreglo? Evidentemente sí, ¿no? Y podríamos generar un número variando efectivamente los hombres. Digamos que ahora vamos a hacer de esta manera, ingresa el hombre 2, el hombre 1 y el hombre 3. También es posible este arreglo, es correcto, sigue siendo alternado entre hombre y mujer. Muy bien. Por lo tanto, ¿de cuántas maneras se pueden generar estos arreglos? Nótese que si escojo primero los hombres, existen 3 hombres que ocupan efectivamente la primera posición. ¿Cuántos hombres me quedan para la segunda posición? Me quedan 2 ya que escogí 1. Pero recordemos que vamos a hacerlo de la siguiente manera, ¿no? Si vamos a generar el arreglo de la siguiente manera, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, la manera de escoger mis 3 primeros hombres, solamente existen 3. La manera de escoger las mujeres existen al inicio 3. La manera de escoger el segundo hombre ya solamente tengo disponible 2. 3 menos 1, digamos, ya que una posición se ocupó. De escoger la segunda mujer, también tengo 3 menos 1. Y de escoger, en este caso, el último hombre disponible, tengo 3 menos 2, ya que se ocuparon 2. Las mujeres de manera similar, 3 menos 2. Muy bien, en otras palabras, ¿qué tengo? Tengo este desarrollo, ¿no? 3 por 2, perdón, 3 por 3, por 2 por 2, por 1 por 1. No sé si hasta ahí está claro, por favor, si me siguen esta parte. Por favor, si me siguen esta parte, está ahí. Ok. Sí, sí, Voy a únicamente a darle color para generar una diferenciación visual, ¿no? Si los de color rojo estoy relacionando aquellos posibles resultados de los hombres. En este ejemplo, lo único que estamos es empleando este principio multiplicativo. Es correcto, ¿no? Si asocio entonces los colores rojos para referirme a los eventos de los hombres, estoy teniendo 3 por 2 por 1. Por nuevamente 3 por 2 por 1. Digamos, si pongo en primera posición los hombres. A la final, ¿esto en qué se traduce? Como vemos, es en 3 factorial, que multiplica nuevamente a 3 factorial. Eso es lo que estamos desarrollando en esta parte. El primer factorial, entonces, se refiere a la posición de los hombres, ya que proviene de este empleo del principio multiplicativo. 3 hombres, 3 mujeres. Puede escogerse cualquiera de los 3. Existen 3 maneras de que ocupen los 2 primeros asientos, en este caso alternados. Me quedan luego solamente 2 hombres, 2 mujeres y así sucesivamente. ¿Por qué debo hacerlo 2 veces? Porque esto estoy asumiendo en este caso si el hombre comienza este arreglo, ¿no? El hombre es la posición inicial para este tipo de arreglos lineales. Pero si no fuera el hombre, fueran las mujeres, será ahora la posición como vemos a continuación, MH, MH, MH. ¿De cuántas maneras es posible? Es de las mismas 3 factoriales por 3 factoriales.
misma manera de generar, ya que o puede comenzar por los hombres o puede comenzar por mujeres. Este o, probabilidades, ya habíamos señalado que es la unión de estos eventos. Por lo tanto, la respuesta para este caso es similar a haber multiplicado 2 veces o sumado, digamos, la unión de estos eventos, unión, que es lo mismo a la suma de estos eventos. En otras palabras, lo que estoy haciendo es, de acuerdo a este desarrollo, multiplicando únicamente 2 veces mi 3 factorial por 3 factorial. Sí, queda claro esta parte, por favor, la persona que nos consultó. Sí, profe, gracias. No se preocupe. No hay de qué. Entonces, efectivamente, eso es lo que se quería explicar en esta parte. Entonces, el entendimiento que habíamos querido hacer hincapié. Cuando se torna un poco complejo, no nos olvidemos de los elementos que vamos a ordenar, ¿no? Y obviamente las técnicas de principios multiplicativos y aditivos nunca fallan. Lo complejo es realmente que se vuelve en cierta parte bastante engorroso de relacionar estos conceptos, ¿no? Pero bueno, este es entonces el desarrollo de esta primera parte. Ya el desarrollo de los posteriores procesos multiplicativos lo veremos el día de mañana. ¿De pronto alguna inquietud adicional, por favor? Yo, profe, pero... Dígame yo, claro. En vez de, no es con respecto al tema que vimos el día de hoy, sino con respecto a los trabajos en grupo. Quería ver si le puedo hacer una petición. Lo que pasa es que revisando cómo nos fue en el trabajo grupal, me doy cuenta que esas notas no son muy buenas y creo que hablo por mí y mis compañeros cuando digo que nos puede mandar un trabajo extra para mejorar la nota de ese trabajo grupal, porque considero que tenemos una nota baja y como va en nota grupal solita, no podemos quedarnos con una nota así. De acuerdo. Muy bien, gracias, John, por la petición y el respaldo que tienen algunos compañeros. Efectivamente, sí se van a generar más trabajos grupales, ¿no? Recuerden que va a haber un trabajo grupal que les voy a dar con anticipación, que va a ser el desarrollo de varias teorías y demás. Eso efectivamente espero darlos la próxima semana ya. Pero sí espero proponerles al menos un trabajo adicional más para que puedan mejorar la nota. Yo también sí me di cuenta que no todos son satisfactorios, por lo tanto se va a generar al menos 2 trabajos grupales. Muy bien. Listo. Si no hay más inquietudes, les agradezco su atención. Freddy, por favor. Profe, una pregunta. Tal vez donde podemos observar lo que fallamos en el trabajo grupal o cómo podemos saber. Ok, sí, efectivamente, como les había comentado al inicio, estaba por remitir ya las correcciones de los trabajos grupales a las personas que remitieron, asumiendo que son como la especie de voceros o jefe de los grupos. Espérenme, lo daré llegar, si no es posible, hoy más de la noche, mañana en la mañana los entrego y lo podemos discutir mañana, una breve revisión de uno de los grupos, no hace falta de todos, uno para generar únicamente esa aclaración de por qué esos valores. Listo, muchas gracias, profe. Ok, listo. Hasta mañana, si no hay más inquietudes, les agradezco. Hasta mañana, Inge. Pasen, hasta mañana. Hasta mañana, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.